Y yo estoy con el doctor Babini, a quien le vamos a consultar sobre cómo se hace el diagnóstico de una ruptura meniscal. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bueno, el diagnóstico de la ruptura meniscal se hace en base a dos pilares: el examen físico del paciente y la anamnesis, es decir, escuchar al paciente qué síntomas tiene. Los síntomas son importantes porque a uno le van arrimando la definición del diagnóstico, es decir, qué siente que tiene. Por ejemplo, la rodilla, si la siente hinchada, inestable, bloqueada, es decir, que no la puede extender del todo, un dolor atrás y en la parte de interlínea adelante, es decir, donde se unen los dos huesos, el fémur con la tibia, y también algún antecedente traumático, por ejemplo, sobre todo la flexión y la rotación, o una prolongada posición en cuclillas. Y después está el examen físico de la rodilla. Nosotros nos valemos mucho del examen físico de la rodilla. Como voy a mostrar acá en las figuras, se ve como uno toma la pierna, la va rotando y con una mano va sintiendo si hay algún resalto o alguna alteración en el movimiento de la rodilla. El examen físico para nosotros es fundamental, complementa la resonancia magnética. La resonancia magnética es un estudio crucial para detectar la patología meniscal, pero no es, digamos, 100%, no tiene una fidelidad del 100%. Muchas veces la resonancia magnética no nos detalla la ruptura meniscal y, por ejemplo, lo curioso es que uno, por ejemplo, si hace el estudio de resonancia en 2 o 3 lugares, es muy frecuente que vengan 2 o 3 informes distintos. En uno le va a parecer que no tiene ninguna lesión, en otro va a aparecer lesión en una parte del menisco y en otro informe le va a aparecer la lesión en otra parte. Es decir, que es muy importante la historia de la ruptura, lo que nos cuenta el paciente, los síntomas que tiene el paciente, y después lo que nosotros revisamos. Nosotros sentimos muchas veces la ruptura del menisco tocando la rodilla, revisándola. Y es importante que el diagnóstico se haga porque si uno deja el menisco roto, le va a traer consecuencias a esa rodilla. La ruptura meniscal es una de las principales causas de la artrosis de la rodilla. Así que es importante detectarlo y es importante solucionarlo. Para la resonancia de rodilla se coloca al paciente totalmente dentro del aparato. Esta es una pregunta frecuente. No, para hacerle la resonancia de rodilla, para ver si tiene el menisco roto, queda la cabeza afuera. La gente tiene cierto temor a eso, ¿cierto? Tiene miedo, pero queda la cabeza afuera. Con respecto a la radiografía, ¿qué tan importante es si es que realmente no se puede llegar a divisar en la placa el menisco? Lo que pasa es que vos con la radiografía no ves el menisco, pero ves el efecto que puede haber producido el menisco roto, digamos, durante el tiempo. Si vos ves un poco la cronicidad. Si el paciente tuvo el menisco roto hace mucho tiempo, va a haber un pinzamiento en la radiografía, es decir, se va juntando un hueso con el otro, que es, bueno, el puntapié inicial de la artrosis, ¿no? Ves la cronicidad, si ves el efecto de un menisco roto de hace mucho tiempo. Entonces voy a pedir la radiografía de frente monopodálica, es decir, parado sobre esa sola rodilla, y si tiene un pinzamiento, ya artrosis, ya también el tratamiento va variando, ¿no es cierto? De todas maneras, en el resto de los estudios se puede ver claramente, me refiero a resonancias. La resonancia es sola. Ecografía no sirve y la tomografía axial computada tampoco, porque la tomografía es en base a rayos X.
Fundamentalmente es el examen físico, escuchar al paciente la sintomatología que tiene y la resonancia magnética. La resonancia magnética nosotros la tomamos con pinza porque muchos pacientes vienen con ese informe negativo y le hacemos la artroscopía porque continúa con la sintomatología y te encontraron que el menisco estaba roto. ¿De qué manera la ruptura del menisco puede producir artrosis? La produce porque empieza a producir una sinovitis, un líquido inflamatorio dentro de la rodilla que va alterando el cartílago hialino, que es el cartílago blanco que recubre la extremidad de los huesos, ¿no? Tanto el fémur como la tibia. Le va provocando una alteración y eso, digamos, produce la artrosis. Y también puede producir una lesión, una mueca en ese cartílago hialino, depende de la forma de ruptura que tenga el menisco. El menisco tiene varias formas de romperse, puede ser en alguno de los cuernos, el anterior o el posterior. Es muy frecuente la ruptura del cuerno posterior, o si no también, por ejemplo, en asa de balde, que acá estoy buscando unas figuras y te voy a mostrar, es decir, queda el menisco como partido en dos, y eso puede hacer también que se bloquee, se trabe la articulación. Bien, vamos a seguir avanzando sobre estos temas en próximos encuentros, pero ¿cómo se soluciona esto? Se soluciona con una artroscopía de rodilla. Bien, como decía anteriormente, en los próximos encuentros aquí en Televida con Salud vamos a seguir avanzando en este tema y nos vamos a ir de lleno a lo que es la artroscopía en el caso de una ruptura de menisco. Bueno, doctor, muchas gracias. Como no, gracias a ustedes. Nosotros continuamos con más Televida.